un podcast de Cooperativa. Salud mental al alcance de todos. Tu cabeza te engaña. Es una presentación de Cooperativa Podcast con Cecilia Rovaretti, Sebastián Esnaola y Pamela Núñez. Tu cabeza te engaña, un nuevo capítulo de este podcast con Pamela Núñez. Y el tema de hoy, salud mental y espiritualidad. Por Dios que nos debe hacer falta además. Claro. ¿Cómo estás, Pamela? Bienvenida. Hola, buen día, Pamela. Hola, ¿qué tal? ¿cómo están ustedes? Estoy con esperanza un poquito disminuida hoy día, pero tenemos que reactivarla con temas como este, ¿cierto? Con todo lo que está pasando. Obvio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de espiritualidad? Excelente pregunta para iniciar. Bueno, la gente lo suele asociar a ir a la iglesia a veces, ¿no es cierto? Como a cosas como más, por decirlo así, ¿cómo podríamos definir? Como más clásicas. No, la maravilla de esto, y por eso que seguimos con la esperanza, es que la espiritualidad tiene que ver con cualquier forma de conexión con algo superior. Voy a hacer un puente con el programa anterior y ahí como nos metemos de fondo en este tema. ¿Se acuerdan que la sesión anterior, Sesión, está perfecto. Está bien, gracias, para todos mis pacientes seguidores, tuvo que ver con esto de salvar tu vida amorosa, que lo que quiero pulir con esto es que espero que les haya quedado claro, y si no, aquí estoy para repasar la lección, porque ustedes saben que me creo y me tomo en serio esto de ser profesora, es que lo que necesita el ser humano a lo largo de toda la vida no es pareja. Esa es una de las formas en que se puede obtener lo que el ser humano necesita. Lo que el ser humano necesita es conexión. Esa es la auténtica llama del amor. Y la conexión, y ahí viene la vida espiritual, tiene que ser con uno mismo, porque la relación que yo tenga con un otro va a ser en directa proporción a la que yo tengo conmigo, con otros, y ahí empieza a abrirse el abanico de la esperanza. Sí. Puede ser con el arte, con la naturaleza, con Dios, con la comunidad, con causas altruistas. Entonces, es muy importante, y ahí vamos a ir ordenando esto, ¿a quién dejo entrar en mi vida para eso? Porque si yo no decido, y esto no lo dijimos la otra vez, antes a quién dejo entrar, recordemos que el cerebro se pone en estado de estupidez, se desregula cuando uno se enamora. Entonces, no es que después no se pueda salir, sino que uno le va a bajar como la gravedad a los problemas que tenga esa persona y sí, puede ser que usted no arruine su vida, pero va a perder mucha energía muy importante, muchos recursos que son limitados en otros proyectos que la idea es que sean de crecimiento y desarrollo. Entonces, esa conexión que es, como decimos, el sistema de al frente, como dónde están alojadas las relaciones sanas en el prefrontal, recordemos, sí. 70-30. Por eso es que la decisión es tan importante. Gracias. Y esto es mucho más importante y creo que no lo dijimos con la importancia que amerita. Ese tipo de sensación, ese tipo de conexión, que es lo único que hace feliz al ser humano y le permite vivir en plenitud, no se obtiene leyendo un libro, ni viendo tele, ni haciendo muchas de las cosas que a veces uno cree que se obtiene. Se obtiene sintiendo esa conexión. Por eso que es tan importante a quién dejo entrar a mi vida. Recuerden, perdón que sea como disco rayado, pero esa es la decisión más importante que vamos a tomar, por eso que hay que educarse. Dígame, Ceci. Pero volviendo un poquito más sobre la espiritualidad. Sí. Tú decías, no es Dios, pero a ver si podemos profundizar. ¿De qué hablamos cuando vamos hablamos a profundizar, pero quería ir como conectando con lo otro porque justamente vamos a eso. O sea, para que yo pueda ir a esas prácticas, lo primero que tengo que hacer es como entender el beneficio que voy a tener y hacer las acciones, ¿no es cierto?, que van a ser coherentes con eso. Para que el ser humano esté bien, entonces necesito estar en conexión conmigo, en conexión con otros y ojalá en conexión con algo más. Es como el consuelo del que dice, Dios me manda la cruz que puedo cargar. Era justo para mí lo que te iba a decir, o el Dios proveerá. Cuando o el universo quiere que yo aprenda algo. Y eso yo lo leo al menos, ahí tú me dirás a lo mejor si estoy en lo cierto o no, que puede hacer que muchas veces todo este trabajo lo dejemos en la mano de la espiritualidad y no necesariamente nos hagamos cargo 100%. Maravilloso tu aporte, Sebastián, muchas gracias. Ese es el punto.
hay cosas que sirven, pero volvemos al tema, esto que siempre insisto, la torta. La vida espiritual es maravillosa, pero yo tengo que hacerme responsable de todos los otros trozos de torta que sirven. Entonces, claro que hay que ser responsables y hacer las acciones en coherencia, y por eso que acá mi intención es como subir el nivel a todo lo que hemos venido hablando. Esto requiere más coraje, requiere voluntad, requiere posponer lo que siempre decimos, la satisfacción inmediata por una meta mayor. Entonces, ¿qué tipo de prácticas sirven? Si vamos a la conexión, ya dijimos, tiene que elegir muy bien a quién deja entrar, ¿cierto? Las prácticas meditativas que están ahora de moda, que lo mismo, la gente a veces piensa que meditar requiere ir ahí al horizonte o a un monte. O sea, si usted lo puede hacer, qué bueno, no. La meditación tiene que ver, le llaman el silencio neuronal, porque la mente viene programada, lo deben haber escuchado quizás, la red neuronal por defecto, que es como ese mono que uno tiene en la cabeza, la loca de la casa, el loco de patio, que a uno le cambia el foco, le dice mil cosas. Entonces, la persona que pueda tener un silencio, le llaman la luz del minero también, la atención, que es uno de los valores que más ahora se pelean, sobre todo en publicidad, ¿no es cierto?, tiene que ver con focalizar, en este caso, en mí. Entonces, las prácticas contemplativas, insisto, la meditación, porque lo que hemos visto en otros programas, ¿se acuerdan lo del anclaje? Ese es como más el SOS. Acá estamos hablando de una práctica, de un hábito de acallar la mente para poder conectar realmente conmigo. ¿Qué otras prácticas sirven? Dime. Pero a ver, entonces sería quizá bueno volver a la filosofía, a leer filosofía o cosas por el estilo. Bueno, todo lo que usted pueda. A mí me encanta eso porque primero a leer. Leer ya es una práctica que nos conecta al presente, nos hace estar más tranquilo, y además lo de la filosofía, no sé, los que siguen estos temas se habrán dado cuenta que los que educamos en el presente, me incluyo, no decimos nada distinto. Lo decimos en otra forma. Entonces sí, sería hermoso, porque eso pues justamente tiene que ver con el sentido. Nosotros estamos en una generación que es adicta a las sensaciones, que tiene que ver con la dopamina. No, lo que estamos hablando, que es la vida espiritual, o lo que de verdad le va a dar esa conexión, que es el mandato biológico, un imperativo que necesita el ser humano para sobrevivir, es el sentido. Entonces, claro que serviría volver a leer cosas que tengan sentido. Entonces, meditación, lectura, las prácticas de agradecimiento, no dar nada por sentado. Y ahí viene la otra palabra que es prima de todo lo que hablamos, que es conciencia. O sea, para que ustedes estén aquí escuchándome, para que yo pueda estar aquí hablando, son tantos milagros que tuvieron que ocurrir. Esa frase de Einstein que me gusta, dice, hay dos formas de vivir: creyendo que no existen los milagros o creyendo que todo es un milagro. Entonces así uno va a parecer, no voy a decir la religión, creyente, fanático religioso, porque en realidad son demasiadas las cosas para agradecer. Y eso que hace, está comprobado científicamente, más feliz a las personas. Lo otro que hace mucho más felices es ser generoso. De hecho, está comprobado también que cuando uno hace un regalo, yo soy más feliz el que entrego el regalo que el que lo recibe. ¿Lo había escuchado? Sí, entonces, por eso, también, dime. Ayudar o dar hace bien. Muy bien, mucho más para el que da que para el que recibe. Ahí también el tema del perdón. El Dalai Lama creo que tiene esta frase, dice, si no puedes perdonar por amor, perdona al menos por egoísmo, porque a uno le hace mal. Entonces, todas estas prácticas finalmente te hacen mejor a ti, pero te hacen sentir en conexión con otro. A ver, o sea, entonces, perdonar hace bien, dar hace bien. Sí. Ayudar hace bien. Ayudar hace muy bien, nos eleva y nos hace sentir parte de otra comunidad, de otra causa que necesita. La oración, porque acá volvemos, la oración no es rezar, es, por ejemplo, tener como estos mantras que dicen. ¿Por qué? Porque te elevan la conciencia y te hacen sentir que estás conectado con a quien tú le ores. Y si yo no tengo ningún mantra ni ninguna oración, te lo inventas. ¿Lo puedo inventar? Por supuesto. Okay. Mira, qué buen tema. Puedo pedirle a mis perros, puedo pedirle a mis gatos, a quien yo quiera, al final de cuentas. A quien sea, porque esa es la gracia. Engañar la cabeza para mal, que es lo que estamos tratando de dejar de hacer,
es fácil. Lo que estamos tratando de subir el nivel es engañarla para bien. Y ahí no importa en realidad mucho si tiene sentido. Lo que iba a contar una anécdota creo que esto es Cyrulnik, que es uno de los padres de la resiliencia. Bueno, si insisto voy a aprovechar de repasar el punto de por qué insisto tanto con esto de elegir bien. Una de las claves de la resiliencia es justamente saber pedir ayuda, pero yo necesito tener a personas, por decirlo así, que cumplan con los requisitos para poder ayudarme. Entonces, si yo elijo bien, voy a ser más resiliente, y lo que quería comentar acerca de Cyrulnik es que a él le dicen en una entrevista, bueno, y esto de encontrarle sentido a las cosas, sobre todo cuando uno tiene crisis, ¿se han fijado que cuando uno está enfermo o sobrevive a algo terrible, dicen, pero bueno, ahora esto me hizo madurar, me hizo ser mejor persona? Eso de que después de que uno sufre, crece y todo eso. Claro, es que me encantó la entrevista porque él justamente se rió y dijo, no, en realidad eso no es así, pero como el ser humano necesita encontrarle sentido, se lo inventa. Entonces ahí viene que no es tan importante que lo tenga, es que yo lo crea. Si puedo contar 2 anécdotas mías, sí. Yo por ejemplo cuando manejo, como me estreso tanto al manejar, yo estoy convencida de que mi papá me maneja el auto. Eso me da tranquilidad, pero claro, da lo mismo si es verdad. Y lo otro es que cuando tengo como problemas muy importantes, yo estoy convencida de que Dios me cobra por ser escritora. Es como que me dijera, tú quieres ser un gurú, tú quieres enseñar, bueno, entonces te voy a someter a prueba. Obvio, eso no es verdad, tan chiflada no estoy, pero a mí me sirve, me da un sentido. Entonces, por eso que acá la invitación es que usted busque la forma, pero tiene que encontrar que lo que le está pasando tiene una conexión más profunda que con lo que ocurre ahora. Pero Pamela, si uno se pone a leer filosofía y a buscar el sentido de la vida, va a encontrar 800 respuestas, de tanta cantidad de filósofos existen como respuestas. Entonces, lo que sí invita es a reflexionar y con algunas uno se siente más de acuerdo que otro o le hacen más sentido. Sí, ahí volvemos al capítulo número 1, autoconocimiento. ¿Qué te hace sentido a ti? Porque eso es lo bonito y ahí insisto con la esperanza. A algunos le hace sentido el dedicarse a los animales, a otros al arte, que es lo importante, que hay que encontrarlo, es lo que se le llama el propósito ahora. No sé si han visto estos circulitos del Ikigai, no sé si alguien los ha visto por ahí, bueno, no puedo hacer un dibujito, pero que en el fondo cuando uno encuentra el propósito es una intersección entre lo que yo hago bien, lo que me apasiona, por lo que ayudo a otros y por lo que me pagan. Lo que quiero repasar con esto es que eso es muy difícil. Yo soy una persona muy, muy afortunada porque lo tengo, pero ¿cuál es la esperanza? Que los puedo encontrar en diferentes cosas. Entonces, lo que a uno le sirva y tenga un equilibrio para que su prefrontal esté a cargo en el 70 y el botón de la dopamina y el de la preocupación estén en el 30, vamos a estar bien. Ya, entonces búsqueda de sentido es sumamente importante. Y eso, pero lo que me hace sentido a mí. Sí. Pero... ¿Pero qué? Pero puede ser que eso que yo me estoy engañando, estoy engañando a mi mente. Ya, claro. No. Y digo, esto me hace sentido y en realidad me estoy haciendo mal. Y al final no me hago cargo, no atiendo finalmente. Sí, no, es que no son excluyentes. Sí, una persona se tiene que hacer responsable y cuando hablamos de la búsqueda de sentido nos referimos a las prácticas que tienen que ver con cosas superiores y eso, si lo digo de la otra vereda, es todo lo contrario a la dopamina. La dopamina es lo que nos tiene tan enfermos. O sea, nosotros, volviendo a lo que está pasando en el país, estamos en una crisis valórica, espiritual profunda, porque las personas solo quieren sentir rápido y eso es todo lo contrario. Si vuelvo como a las relaciones tóxicas, eso es el famoso refuerzo intermitente, la comida chatarra, las pantallas que también nos tienen con el like, ¿no es cierto?, como robot, ¿sí? Entonces, todo lo que sea que el cerebro esté estresado, buscando sensaciones, nos va a sentir vacíos y miserables. Y con esto me despido, que era lo que les decía, de que la búsqueda de sentido se obtiene con experiencias y la búsqueda de sensaciones con cosas, con el celular, con las compras, con el trago. Y ese es el vacío espiritual en el que estamos. Entonces, si que se les olvide todo lo que digo, como a veces me gusta como para ponerle color. Pero si usted puede dedicar su vida a algo, dedíquese a conectar consigo mismo, con los demás y con causas superiores y así yo le certifico, donde usted quiera yo le firmo que va a ser más feliz y va a envejecer con los telómeros largos, que es el objetivo que nos convoca. Bueno, entonces ahí está la importancia de la espiritualidad y de esto de conectarse, y me gustó esto de meditar.
Sí, pues es Meditar. importante. Sí. Meditar, de cualquier manera, un De ratito de cualquier silencio manera, a la mente. porque eso nos hace más libres. Cuando uno logra gestionar, porque nadie controla su mente, sino que administrar bien lo que ocurre. Tu cabeza te engaña, cooperativapodcast.cl. Hasta la próxima semana, Pamela. Encantada. Chao, Chao, Pame. Sebastián. Chao a Chao. Que todos. te vaya bien. Chau, chau. Encuentra este y otros contenidos en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita. Tu cabeza te engaña. Es una presentación de Cooperativa Podcast.